Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. A ver, ¿se confirma mi audio, por favor? ¿Alguien me puede confirmar? Se escucha, Lisa. Bien, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a iniciar esta clase para continuar con el tema que hemos empezado la clase anterior, ¿sí? No, hace la semana anterior, ¿verdad? Estamos en la unidad número 3 de nuestro programa, que se titula Costo de Capital. A ver, voy a ir al documento que estamos viendo. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ahora sí. Bien, hemos comenzado en la última clase, el día lunes. A ver, sigue llegando la gente. A determinar el costo específico de cada fuente de financiamiento para posteriormente determinar el costo promedio ponderado de capital, que es el modelo de administración en este tema, que se llama costo de capital o teoría del costo de capital. Entonces, vamos a trabajar, le decía yo, en el marco teórico, con el costo promedio ponderado de capital. Ese costo promedio ponderado de capital, ¿no es verdad?, va a incluir el costo de cada una de las fuentes de financiamiento de largo plazo, que son las que forman el capital de la empresa, pero además la ponderación de cada una de las fuentes de financiamiento ponderada por su participación en el total del capital. Hemos visto la anterior clase, hemos comenzado ya con el ejercicio que tenemos, a calcular el costo de la primer fuente de financiamiento que se llama deuda de largo plazo, ¿verdad? Hemos calculado el costo de la deuda de largo plazo por dos métodos. Este método de aproximación, yo le decía que es un método que no toma en cuenta la diferencia del valor del dinero a través del tiempo. Y también hemos calculado el costo de la deuda por el otro método que se llama el método de rendimiento al vencimiento. Este método que sí toma en cuenta la diferencia del valor del dinero a través del tiempo y se lo determina, el costo de la deuda, igualando o buscando aquella tasa de actualización que permita igualar la entrada inicial de dinero con las salidas totales, vale decir, cuando uno contrae deuda de largo plazo existe el ingreso a la empresa, ¿no es verdad?, que normalmente es menor al monto contratado de la deuda por los costos en los cuales se incurren para obtener deuda. Entonces, esos costos, lo que hace, decía yo, es subir el costo de la deuda, vale decir, el costo de la deuda nunca va a ser igual a la tasa de interés, ¿verdad? La tasa de interés siempre suele ser más baja y nos interesa en este método, o en este caso de la deuda, determinar específicamente el costo real de la deuda, porque lo vamos a utilizar para calcular el costo promedio ponderado de capital. Bien, entonces hemos hecho el ejercicio el cálculo de la deuda por los dos métodos, y aquí tenemos el procedimiento para calcular el costo de la deuda por medio del método de rendimiento al vencimiento. Consta de 6 pasos, ¿verdad?, que ustedes seguramente lo tienen apuntado, y si no lo tienen, al final de la unidad también le voy a enviar este material para que ustedes, a ver, sigue llegando la gente, se los voy a enviar para que ustedes lo tengan como apuntes, ¿verdad? Aquí lo tengo yo todo calculado para que lo tengan de esa manera, pero yo lo estoy haciendo con ustedes, estamos calculando en la pizarra para que se entienda mejor, ¿sí? Bueno, ahí está el primero, el segundo, el tercero y el sexto paso, y aquí hemos llegado a determinar el costo de la deuda en el sexto paso, que es de 12.4
12,002%. Este costo siempre va a diferir del costo de la deuda calculado por el método de aproximación, ¿verdad? Va a diferir, este es el más preciso, el más exacto y el que vamos a utilizarlo. El otro costo de la deuda por el método de aproximación es un costo referencial, si ustedes quieren, pero vamos a trabajar siempre con este costo de la deuda calculado mediante el método de rendimiento al vencimiento. A ver, ahora vamos a pasar al otro instrumento financiero que forma parte del capital de la empresa, pero antesito de esto yo quiero recordarles que en el marco teórico decíamos que hay dos tipos de financiamiento cuando se realiza el capital de la empresa. Hay dos tipos de formas de financiación del capital de la empresa. Uno, la financiación externa, y dos, la financiación interna. La externa está, en la externa está la deuda de largo plazo y están las acciones preferentes. Estas dos formas de financiación externa, le decía yo de que son instrumentos financieros, pero de renta fija, porque demandan un pago fijo por utilizar esa forma de financiamiento. Es decir, la empresa tiene que pagar, en este caso de la deuda, tiene que pagar los intereses pactados que se establecen en el contrato, hayan o no hayan utilidades, ¿verdad? Entonces, son de cumplimiento y son de pago obligatorio. Tanto el pago de los intereses como también el pago o la devolución del capital cuando se vence la deuda. O sea, no varían entonces en función de las utilidades ni de ningún otro aspecto. El otro instrumento financiero también que forman parte del capital de la empresa y son fuentes de financiación externa son las acciones preferentes. Las acciones preferentes son títulos que se emiten, títulos valores que se emiten y que también corresponden a la categoría de instrumento de renta fija, porque demandan un pago fijo por la utilización de esta forma de financiamiento. Las acciones preferentes están establecidas en nuestro código de comercio comercial, está la reglamentación. Consecuentemente, hay varias empresas que tienen, la sociedad anónima, ¿verdad?, que tienen acciones preferentes dentro de su capital. ¿Por qué se llaman acciones preferentes o preferenciales? Porque estos dueños de este capital o estos inversionistas que aportan capital a diferentes empresas mediante acciones preferentes tienen, como su nombre nos dice, tienen ciertas preferencias, tienen ciertos privilegios dentro de la empresa. Uno de los privilegios, son accionistas, ¿verdad? Uno de los privilegios es de que ellos forman parte del directorio de la empresa, y reciben un pago fijo por el aporte, por esta forma de capital. En cambio, si nosotros comparamos a los accionistas preferentes con los que aportan capitales mediante deuda de largo plazo, los que aportan deuda de largo plazo por medio de ese método no forman parte del directorio de la empresa. Consecuentemente, no están informados de cómo está funcionando la empresa. En cambio, estos señores sí, ellos participan. Esta forma de participación de acción preferente creo que trataron de adoptar en la cooperativa de teléfonos automáticos, en COTA, trataron de adoptar esta forma de acción preferente, aunque como es cooperativa, no estaba o no está reglamentado para que una cooperativa emita acciones preferentes. Pero camuflando y buscando la figura, lograron tener aproximadamente este tratamiento que tienen los accionistas preferentes. Ustedes saben bien que antes de la telefonía celular, la cooperativa Cotas era prácticamente un monopolio en comunicaciones. Era Cotas o Cotas, ¿verdad? Cuando no teníamos la telefonía
celular. Entel sí participaba con algunos teléfonos, pero era normalmente para llamadas de larga distancia. Entonces, cuando sale la telefonía celular con fuerza, lógicamente, una de las empresas o cooperativas que golpea con fuerza es a la cooperativa de teléfonos automáticos Cota, ¿no es verdad? Porque todo mundo se compró teléfono celular y ahora todo mundo tiene teléfono celular y los teléfonos fijos que tenemos en la casa ya quedaron en segundo plano, ya no eran tan necesarios, ¿verdad? Entonces la demanda de Cotas bajó tanto que tuvieron que incorporar algunas medidas para seguir manteniéndose en el mercado, ¿verdad? Y varias de las formas son parecidas a las que ha adoptado Cota, son parecidas al tratamiento que tienen los accionistas preferentes. Por ser la cooperativa, por ser una cooperativa, tiene sus propias características, ¿verdad? En las cooperativas, ¿quiénes son dueños de los capitales de la cooperativa? Los socios, todos los que son socios. En este caso, son socios de Cotas todos los que tienen una línea telefónica. Y cuando se elige los diferentes consejos de vigilancia, de administración, etcétera, todas las carteras que existen, que son de voto directo, participan todos los que tienen una línea telefónica, porque son dueños de la empresa. Funcionan como acciones comunes, ¿no es verdad? Entonces tienen derecho a elegir, tienen derecho a un voto. Cada accionista, lo que tienen eran 150 acciones, creo que había que tener en cuotas para una línea telefónica, 150 acciones de 10 bolivianos. Y ellos eran accionistas de la cooperativa. Pero como bajó la demanda en Cotas, ellos tuvieron que inventarse o hicieron algunos artificios para mantenerse en el mercado, como les decía. Entonces, incorporaron, por decirle, el teléfono también celular, incorporaron la telefonía celular, aunque creo que están prohibidos, ¿no es verdad? Pero se metieron de alguna manera y ofrecieron, por ejemplo, líneas telefónicas fijas, pero para hacerlo por internet. En este momento hay muchas familias que tienen familiares en el extranjero y tienen una línea telefónica de Cotas acá y los familiares se han llevado también a Europa, a Estados Unidos, a todas partes del mundo, se han llevado un chip para telefonía fija. Entonces allá en otros países incorporan el chip o el dispositivo a su computadora y la llamada vale 1 boliviano. O sea, si lo llaman o si usted llama de allá a ese teléfono fijo, así converse 1 hora, 2 horas, 3 horas, igual va a pagar el mismo monto. Era 1 boliviano, no sé si ha subido. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia de esa línea que está allá, no es verdad? Y que hay que cargarle crédito con la línea que está acá. La línea que está allá es propietario el que está afuera del país. Y cuando viene igual no es socio de cuota, tiene su línea, todo, pero es que él no pagó las 150 acciones, simplemente compró el chip y todo ese tipo de cosas, y paga su consumo. Entonces, eso se parece un poquito a los accionistas preferentes, porque esos, entre paréntesis, socios, pueden ir a la cooperativa en las asambleas a hablar y proponer, pero no tienen derecho a voto, ¿verdad? Y así Cotas ha hecho otro tipo de figuras como el tipazo y no sé qué otra figura para lograr mantenerse en el mercado, porque le golpeó bastante fuerte la incursión de la telefonía celular. Entonces, estos accionistas preferentes son preferentes, la verdad, son preferentes porque primero participan del directorio, pero con derecho solamente a voz y no con derecho a voto. Es lo que yo le decía. Como el señor que tiene su línea telefónica en el extranjero, ¿no es verdad? Y cuando viene podrá ir a la cooperativa a hablar, pero no podrá votar. Entonces, lo mismo son los accionistas preferentes. Pero además de eso, las preferencias que tienen estos inversionistas que incorporan capital por medio de acciones preferentes es en el pago de dividendos. Entonces, primero se tiene que pagar los dividendos a los accionistas preferentes y posteriormente, si hay dinero, se pagarán dividendos o se distribuirán utilidades a los dueños de la empresa, que son
los accionistas comunes. Ahí también tienen ese privilegio o esa preferencia, si ustedes quieren, en la empresa. En nuestro país, lógicamente, hay muy pocas empresas que tienen esta forma de financiamiento con acciones preferentes. Las sociedades anónimas normalmente tienen acciones comunes, que es el aporte de capital de los dueños de la empresa, pero muy pocas empresas tienen esta forma de financiación. Yo desconozco, no me voy a aventurar a decir la razón, pero yo desconozco por qué estos señores, por qué en nuestro medio no hay empresas o muchas empresas que tengan esta forma de financiamiento. Para calcular el costo de la deuda, para calcular el costo de la deuda, digo, el costo de la acción preferente, tenemos aquí la fórmula de cálculo, que sería el KP es el costo de la acción preferente, va a ser igual al dividendo preferente que tenemos aquí, que es de pago fijo, ¿verdad? Entonces, el inversionista dice, bueno, yo voy a aportar capital por acciones preferentes, y supóngase que cada acción tiene un precio de 1.000 bolivianos, entonces aporta 1.000 bolivianos, tiene una acción preferente, y por esa acción preferente le voy a cobrar, por decirle algo, 200 bolivianos cada año. Entonces, es un instrumento de renta fija, al margen de los niveles de utilidad que se tengan. Entonces, se divide el dividendo preferente sobre el precio neto de la acción preferente. Aquí está mal la fórmula, dice NP, es precio neto, al contrario debía ser. Y desgraciadamente ahorita no puedo cambiar, a ver. Sí, después lo voy a cambiar. Entonces es precio neto, aquí PN, por favor, ¿ya? El PN, que es el precio neto de la acción preferente, que en este caso también hay un precio de mercado, si ustedes quieren, y un precio que efectivamente recibe la empresa. Por decirle algo, si la acción preferente tiene un precio de 1.000 bolivianos, cuando se emiten, cuando se publican la venta de estas formas de financiamiento, hay costos en los cuales se incurre, igual que la deuda, ¿verdad? Hay costos. Si se cotiza en la bolsa de valores, igual los corredores de bolsa van a cobrar cierto porcentaje por la conexión que tienen con los inversionistas que ofertan capitales. Entonces, el precio neto siempre será mayor al precio bruto por el cual se cotiza estos títulos. A ver, vamos a ver entonces en nuestro ejercicio cuál sería el costo de nuestra acción preferente. ¿Dónde está el ejercicio? Se los he pasado este ejercicio a ustedes, ¿verdad? Aquí tengo. Aquí está el costo. Las acciones preferentes, dice acá, las acciones preferentes tienen un precio de 5.000 cada acción y un dividendo preferente de 700 bolivianos. El costo de emitir, vale decir, el costo de vender estos títulos, estas acciones, es de 400 bolivianos por cada acción, ¿verdad? 400 bolivianos por cada acción. Entonces aquí tenemos un monto, un precio, si ustedes quieren, bruto, que es 5.000 bolivianos cada acción, pero como se va a gastar 400 bolivianos en la venta de cada acción, entonces hay que disminuir para encontrar el precio neto, ¿verdad? Sería 5.000 menos 400, sería 4.600 el precio que recibe efectivamente la empresa cuando se venden estos valores. Y el dividendo preferente, el dividendo preferente que dice nuestra fórmula está acá, dice que es 700 bolivianos. O sea, por cada acción de 5.000 bolivianos, entonces la empresa va a pagar 700 bolivianos a los inversionistas o a los accionistas preferentes. Entonces, eso está aquí en la formulita. Acá. Ahí están los 700, que sería el dividendo preferente, sobre el precio neto, que es 4.600. Entonces, esa división multiplicada por 100, tenemos que el costo de la acción preferente es de 15.22%.
Aquí no hay necesidad de que yo me vaya a la pizarra, ¿verdad? Porque es simplemente la exposición de, bueno, hacer 700 sobre 4.600. Si nosotros nos fijamos, y si sacamos, si se pagan 700 bolivianos por cada acción de 5.000, entonces y hacemos 700, a ver, voy a ver, 700 dividido entre 5.000, aparentemente tendríamos 14%, ¿verdad? Tendríamos 14%, pero lo que pasa es que la empresa no está recibiendo los 5.000. La empresa que vende estos valores está recibiendo solamente 4.600. Entonces, por eso el costo de la acción preferente se eleva un poco, ¿verdad? Y es 15.22 y no 14 como tendríamos si analizamos el resultado. Bien, esa es la forma entonces de calcular el costo de la acción preferente. Esos dos formas de financiamiento de largo plazo, la deuda de largo plazo y la acción preferente, son instrumentos de renta fija. O sea, exigen y la empresa que utiliza estos valores están obligados a pagar de esa manera un pago fijo por la utilización de estos valores. En cambio, ahora vamos a entrar a la otra fuente de financiamiento, a las fuentes de financiamiento que se tienen, pero que son internas, vale decir, el aporte de capital de los dueños de la empresa. En las sociedades anónimas están constituidas generalmente por acciones comunes, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan en el capítulo de análisis financiero, que han hecho ustedes en otra materia, o también cuando han visto Finanza 1, en el capítulo de análisis, han calculado un indicador para estos accionistas comunes que se llama la UPA, o la utilidad por acción, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la UPA? Se calcula dividiendo la utilidad que queda para los accionistas comunes sobre el número de acciones comunes. O sea, esa utilidad por acción nos está midiendo o nos está determinando cuál es el pago que se le debe hacer al accionista común por cada acción que invierte en su propia empresa. Entonces, esa es la ganancia del inversionista, del dueño de la empresa. Y yo le decía que en finanzas lo estamos considerando como costo, a diferencia de la contabilidad, que no lo considera como costo el aporte de capital de los dueños de la empresa. Entonces, estos instrumentos, y ahora vamos a ver la forma de calcular por qué son instrumentos de renta variable. Porque el pago a accionistas comunes se llama dividendo común. Dividendo común. Entonces, este dividendo común que se va a pagar a los accionistas comunes va a variar en función de los niveles de utilidad que se tengan. Si los niveles de utilidad que se tienen son altos, los dividendos comunes van a ser altos. Si el dividendo común baja o es bajo, perdón, si la utilidad es baja, el dividendo común también va a ser bajo. ¿Ya? Por eso es un instrumento de renta variable. Cuando se analizan las acciones comunes, que es la participación de los dueños de la empresa, o sea, estas acciones comunes forman parte del patrimonio neto de la empresa, ¿verdad? Forman parte del patrimonio neto o del capital social, ¿verdad? Del capital social. Cuando se analizan las acciones comunes, tenemos que considerar la existencia de dos tipos de acciones comunes. Vale decir, están, por un lado, las acciones comunes vigentes o existentes, vale decir, las que están en circulación. En las empresas que están en funcionamiento hay acciones vigentes o que están en circulación, ¿no es verdad? Por ejemplo, si nosotros analizáramos la estructura de alguna sociedad anónima, por decirle algo, la PIL, sociedad anónima, ¿no es verdad? Ahí hay cierta cantidad de número de acciones, ¿no es verdad? Porque está constituido por capital privado mediante acciones, no sé si habrán acciones preferentes. Entonces, en este momento,
esa empresa, la PIL, tiene un determinado número de acciones, ¿no es verdad? A un determinado costo. Entonces, ese costo hay que determinar de las acciones que están en circulación, de las que están vigentes o existentes. Y por el otro lado están las acciones comunes que se pueden vender o que se pueden emitir, ¿verdad? O sea, de aquí para adelante, si la empresa decide capitalizarse mediante el aporte de capital de los dueños de la empresa o aporte de capital también de afuera, pero que venga, ¿no es verdad?, como acción común, o sea, se necesitan más dueños, entonces se venden acciones comunes, este costo de las acciones comunes va a ser diferente, el costo de las acciones comunes a emitir va a ser diferente y va a ser mayor al costo de las acciones comunes en circulación o también denominadas vigentes, ¿verdad? A ver, cuando se habla de las acciones comunes vigentes, existentes o en circulación, así se denominan, ¿verdad? Y aquí se va a poder ver, se puede ver en esta fórmula, se puede ver del por qué esta forma de financiamiento interna, por qué son instrumentos de renta variable. Ahí en la fórmula se puede ver el costo de la acción común, la vamos a simbolizar como KC, va a ser igual al dividendo común sobre el precio más G. A ver, KC entonces es el costo de las acciones comunes vigentes, el que vamos a calcular. DC, lo que está en la parte superior, dice dividendo común que se espera pagar al finalizar el periodo. Miren lo que dice acá. Miren lo que dice ahí. Dividendo común que se espera pagar, dice, ¿verdad? Que se espera pagar. No dice dividendo que se va a pagar. Como en el caso de las acciones preferentes, dice dividendo preferente, que se paga o que se debe pagar, ¿no es verdad? En este dice que se espera pagar. ¿Y por qué se espera? Se espera pagar porque si hay utilidades se van a pagar. Esa cifra que está planificada al inicio de la gestión. Si las utilidades no alcanzan, el pago será menor al que se espera pagar, ¿verdad? Esa forma de definición del dividendo común nos hace ver que efectivamente las acciones comunes son instrumentos de renta variable, porque van a variar en función a los niveles de utilidad que se alcancen. Pero también tenemos DC, dividendo común sobre el precio, este es el valor en libros, ¿no es verdad? El valor en libros que se tiene en la empresa, pero aquí ya hay otra variable que se llama G, ya acá está la G, más G dice, y G lo estamos definiendo por acá, G es la tasa prevista de crecimiento o desarrollo, vale decir, en los últimos años, en nuestro país, hasta el año 2019 y de ahí para atrás, 4 o 5 años, en nuestro país mucho se ha hablado del crecimiento. Y se habla, ¿no es verdad?, que después de la pandemia los crecimientos en los diferentes países del mundo van a ser negativos, vamos a tener muy poco por crecimiento. Creo que ninguna economía en el mundo después de la pandemia va a tener los ritmos de crecimiento que se tenían. Y en los últimos años, en los 5, 6 o 7 últimos años, se ha hablado bastante del crecimiento de Bolivia. Bolivia ha tenido crecimientos inclusive que se han acercado al 5%. ¿Verdad? Eso hizo de que el gobierno anterior haya sacado ley, creo que es ley, sí, para que se pague el doble aguinaldo, ¿verdad? Y esa reglamentación del pago del doble aguinaldo a todos los trabajadores asalariados decía que si las empresas o que si el crecimiento del país es mayor al 4,5%, hay doble aguinaldo. Si el crecimiento es menor al 4,5%, no hay doble aguinaldo. Y hemos tenido, ¿no es verdad? Hemos tenido los asalariados
doble aguinaldo, no sé, creo que el 2017, 2018, la verdad es que no recuerdo, pero yo también lo recibí. Entonces, porque había crecimiento en el Estado Nacional, en nuestro Estado plurinacional, teníamos crecimiento, pero a lo que se tiene que recalcar acá, si el país tiene crecimiento, ¿verdad? Si el Estado tiene crecimiento, es porque las empresas tienen crecimiento. Lógicamente, y ahí discutían empresarios privados y decían que algunos sectores no debían pagar doble aguinaldo porque el crecimiento en cada uno de los sectores es diferente, ¿verdad? Hay sectores que tienen un crecimiento bastante bueno. En nuestro caso, en Santa Cruz o en Bolivia, aquel sector que tenía mayor crecimiento y que alcanzó crecimientos hasta el del 7 o 8% fue el sector de la construcción, ¿verdad? Bueno, en comparación con eso, los microempresarios decían que no tenían capacidad de pagar doble aguinaldo porque el crecimiento era menor. Entonces, cada uno de los sectores económicos tiene diferentes crecimientos, indudablemente. Pero el gobierno echó a todos en la bolsa y dijo, para todos, si el crecimiento del PIB es mayor al 4,5%, entonces se paga doble aguinaldo. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque aquí tenemos esta G que dice crecimiento, ¿verdad? Crecimiento. Entonces, el crecimiento normalmente se planifica para el Estado Nacional, ¿verdad? Se pone un cierto nivel de crecimiento, que el año pasado se estimaba un nivel de crecimiento, creo que de 4,2%, alguna cosa así en Bolivia, pero no conocíamos que iba a venir la pandemia. Y seguramente ahora, después de la pandemia, en el año 2020 vamos a tener un crecimiento, no sé si negativo, menor que 0, o tal vez por ahí cerca de 1, ¿no? La verdad es que nadie se ha animado a predecir todavía cuánto será el crecimiento. Entonces, si el Estado Nacional tiene crecimiento es porque las empresas están creciendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando se analiza el costo de las acciones comunes existentes, se habla del crecimiento porque los inversionistas dicen, yo quiero ganar, aquí en esta fórmula, me estoy refiriendo a esto, ¿verdad? Yo quiero ganar por cada acción que yo incorpore a la empresa, quiero ganar un dividendo común, por decirle, de 500 bolivianos, ¿no es verdad? Pero además exijo un crecimiento del 4, 5, 6, 7%. Ese crecimiento también forma parte del costo de la deuda, ¿verdad? Tiene que formar del costo de la acción común, tiene que formar parte. Consecuentemente, la existencia de este crecimiento en la fórmula de cálculo de la acción común hace de que este instrumento financiero sea un instrumento financiero de renta variable. Porque lo que puede variar es el pago de dividendos que se espera pagar, dice aquí, ¿no es verdad? Eso puede variar. Pero también puede variar el crecimiento. Al inicio, ¿no es verdad? Se puede planificar 5% de crecimiento al inicio de la gestión, pero llegado el 31 de diciembre de ese año, el crecimiento puede ser mayor o menor al 5%. Consecuentemente, el pago va a ser diferente, ¿no? Y el costo de la acción común va a ser también diferente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a calcular el costo de la acción común existente, y para eso tenemos acá en nuestro ejercicio, ¿dónde está? En el ejemplo, tenemos toda la información para calcular el costo de las acciones comunes existentes. Aquí dice, las acciones comunes. A ver, yo en esto, porque es un poquito más, tenemos más información, yo en esto me voy a permitir ir a la pizarra para que ustedes vean cómo se debe tomar apuntes de esto para no estar leyendo cuando estén dando exámenes, para que no estén leyendo cada rato el enunciado. A ver, ¿cómo pongo yo mis datos allá en la pizarra para no leer? Miren, ese es el costo, o es datos de la acción común, entonces son 4 renglones y un poco más, ¿no es verdad?
que cuando ustedes están dando exámenes tienen que leer cada dato. Pero eso se puede simplificar de la siguiente manera. Yo lo simbolizo de la siguiente manera, esta forma. Luego voy a abrir la pantalla ya para que se vea entera. Ahí dice, las acciones comunes tienen un precio de 6.000. Entonces, acciones comunes, precio de 6.000 bolivianos, cada acción. Luego dice, los dividendos por acción esperados, miren, el enunciado también dice, dividendos esperados, dice, 700 bolivianos, en este caso es dividendo común, 700 bolivianos. Luego, en los últimos años, los dividendos de la empresa han crecido a una tasa del 4%. SG, ¿verdad? Crecimiento, 4%. Han crecido del 4% y se espera, dice también, miren ustedes el crecimiento, y se espera que esa tasa continúe en la presente gestión. Punto seguido dice, se estima que para vender nuevas acciones, y aquí yo normalmente le pongo una rayita, y le pongo esta simbología, que sería para mí el costo de las acciones comunes que se van a vender. Vamos a sacar la información para la próxima fórmula. Entonces dice, luego le voy a abrir quizás la pantalla a ver. Ya, se estima que para vender nuevas acciones, el precio disminuya a bolivianos 5.500. Entonces, para este costo de las nuevas acciones, el precio va a ser 5.500 bolivianos. Y que los costos de flotación alcancen a 150. Ya vamos a ver, le vamos a poner F, aquí no hay flotación en las acciones comunes existentes, no hay flotación, pero en la 150. Entonces yo tengo ahí toda la información, ¿no es verdad?, de las acciones comunes existentes o vigentes. Y también tengo la información para calcular el costo de las nuevas acciones, de las que se pueden vender, que no hemos visto todavía la fórmula. Entonces, con esta información de las acciones comunes vigentes y aplicando la fórmula que yo les he mostrado ahí, el costo de la acción común, le hemos llamado así, el costo de la acción común existente será igual al dividendo común, que es 700, lo tenemos ahí en el dato, ¿verdad?, sobre el precio, que es 6.000, este es el valor en libros que se tiene, la verdad, de las acciones comunes. Están vigentes, están en circulación. Por lo tanto, no hay un monto bruto y hay un monto neto de precio, porque estas están en la empresa, ¿verdad? Ese precio es de 6.000. Y aquí dice más el crecimiento, ¿verdad? Más el crecimiento en forma porcentual, que sería igual a 0,04. Este sería el costo de la acción común vigente, existente o en circulación. ¿Cuánto se tiene ahí? 0,16. Por 100, ¿no es verdad? ¿16%? ¿Sí? 15,66 saldría. Ahora sí, mejor así, ya. A ver cuánto tengo yo aquí. 16, tengo, a ver, 720, entonces aquí está redondeado. ¿Por qué le pongo 16 ahí? Bueno, entonces, 15 puntos, ¿cuánto me dicen? 66. 15.66% sería el costo de las acciones comunes existentes, ¿verdad? Bien. No hay mucha complejidad, ¿verdad?, en la aplicación de la fórmula. ¿Han entendido, verdad?
no hay problema. A ver, vamos a... Entonces, ese sería, bueno, yo aquí desgraciadamente tengo 16%, está redondeado acá, no debemos redondear. Veamos entonces ahora la otra forma de presentación o el otro costo que existe de las acciones comunes. Aquí dice el costo de las acciones comunes a emitir. Costo de las acciones comunes a emitir. Eso quiere decir que existen, ¿no es verdad?, acciones que se pueden vender, no solamente a los dueños de la empresa, ¿verdad?, sino lo que normalmente hacen las empresas cuando necesitan capitalizarse mediante acciones comunes, ¿no es verdad?, hacen publicaciones de prensa o cotizan bolsa de valores, ¿verdad?, para vender estos valores. Entonces, nosotros, seguramente ustedes han podido ver que, bueno, ahora en la pandemia no creo que haya existido, pero en condiciones normales siempre hemos podido ver en los medios de circulación nacional, porque así se establece en los medios de comunicación nacional, se debe publicar la venta de estas acciones. Ocasionalmente hemos visto algunas veces, por ejemplo, el Mercantil Santa Cruz dice, Mercantil Santa Cruz ofrece 10.000 acciones comunes en venta. Cada acción tiene un precio de 100.000, 10.000 dólares, 20.000 dólares, ¿verdad? Entonces, se cotizan, o sea, en los medios de comunicación, y si hay, si la bolsa de valores funciona con normalidad, también se cotizan allá en las bolsas de valores. Entonces, cuando uno vende nuevas acciones, implica que se van a tener costos, ¿no es verdad?, por la venta de las nuevas acciones. Consecuentemente, el precio varía. Si ustedes se fijan, en el enunciado dice que el precio de las acciones es de 6.000 bolivianos. Contablemente, entonces, el precio está registrado en la empresa por 6.000 bolivianos por cada acción. Pero cuando se van a vender nuevas acciones, creo que el año pasado, en el 2019 y 2018 también, hemos visto varias veces, por lo menos yo me dediqué a eso, varias veces que yacimientos, mediante sus varias empresas que tienen al interior de yacimientos, no es solamente yacimiento, está yacimientos aviación, yacimientos comercialización, yacimientos, bueno, diferentes, ¿cómo se llaman las más grandes? La más grande yacimientos, que son empresas, bueno, el nombre justamente. Han salido en los medios de comunicación yacimientos petrolíferos fiscales de bolivianos, por ejemplo, aviación, vende acciones comunes, ¿no?, a tal precio, ¿no es verdad? Entonces, están incluyendo en costos para vender acciones comunes, ¿verdad? Es por eso que cuando se venden acciones comunes, normalmente el precio tiene una subvaluación. Normalmente baja de precio por la venta, ¿no es verdad?, por las comisiones que se pagan. Si el precio es 6.000, ¿no es verdad?, la empresa recibe solamente 6.500. Exactamente igual que cuando se venden acciones preferentes o cuando se contrata deuda de largo plazo. Entonces hay una disminución del precio. Pero además de eso, miren ustedes, además de eso, el enunciado nos indica de que los costos de flotación, dicen, ¿no es verdad?, los costos de flotación, normalmente existen costos de flotación, que son los costos de emisión adicionales en los cuales se incurre para vender estas acciones comunes. Ahí en la fórmula está, ¿no es verdad? Acá en la fórmula tenemos entonces que el costo de la acción común a emitir, que sería en este caso KC', igual al dividendo común sobre el precio, y ahí dice precio neto ya, ¿no es verdad? Ya vamos a utilizar no el 6.000, sino el precio neto de la acción común. El precio neto de la acción común, que en este caso va a ser 5.500. Todo eso multiplicado por 1 menos F.
Esto quiere decir que la F, esa F, debe ser expresada en forma porcentual. Las F son los costos de flotación que se incurren para vender estas nuevas acciones. Consecuentemente, el costo de las acciones comunes que se van a vender o que se van a emitir siempre será mayor, ¿no es verdad?, al costo de las acciones comunes existentes, ¿no es verdad? Este costo que estamos considerando de las acciones comunes es el que se tiene en la actualidad, ¿verdad? Pero si se van a vender nuevas acciones, ese costo va a subir, ¿verdad? Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula que tenemos ahí en la computadora, vamos a determinar el costo de estas nuevas acciones, que siempre va a ser mayor al de allá, porque aquí hay flotación, ¿verdad? Hay flotación, pero además el precio de la acción está disminuyendo en 500 bolivianos. Eso va a hacer que este costo sea mayor al costo de las acciones comunes existentes. Consecuentemente, si aplicamos esta formulita que ustedes tienen ahí en la pizarra, esto es igual a KC igual a 700, que es el dividendo común que se espera pagar, sobre el precio neto, dice la fórmula. Precio neto que es 5.500, que va a multiplicar a 1 menos la flotación. La flotación es 150 bolivianos, que debe ser expresada en forma porcentual. Entonces, lo que quiero decirle es porcentualmente cuánto significa 150 de 6.000. Entonces, F aquí va a ser igual a 150 sobre 6.000, ¿no? A ver, ¿cuánto es? 150 dividido 6.000. 0,025 da, ¿verdad o no? 0,025. Más, ahí tenemos en la fórmula también, más el crecimiento, que es 0,04. Entonces, este costo de las nuevas acciones va a ser siempre mayor, ¿no es verdad?, al costo de las acciones comunes existentes o vigentes. 0,17. 17, por 100 multiplica, solo a ver si está con decimales ahí. 17,05%. Ya, 17,05% sería el costo de las nuevas acciones, ¿verdad? De las acciones que se pueden vender en la empresa. ¿Hay alguna pregunta acerca de la aplicación de la fórmula, en este caso de las acciones comunes a emitir? Sí, señor, tengo una pregunta. Ya. El dividendo común yo puso 700, pero en el ejercicio, justo en la parte que usted subrayó, dice 720. Sí. 720. ¿Dice? A ver. Sí, es en la parte de arriba que... Ya, tal vez yo me he equivocado. A ver, veamos el enunciado. Tal vez tiene razón. A ver, dice... A 720. Yo le puse 700, perdón, claro. Acá está, pues, ¿no? Sí, listo. Ay, no, claro. Claro, ese es 720, perdón. Claro, es 720. Entonces tenemos que corregir. 720, perdón. Claro, acá debía poner 720. Y aquí 720, lógicamente por eso me estaba variando a mí, yo le dije redondeado. 720, lógicamente aquí va a variar. Cabalito sale 16%. Ahora sí, 16%, ya está bien, entonces van a ocupar. Y acá también es 720.
Y aquí va a ser 17 y algo más, ¿no es verdad? Coma 42 es ahí, dice. Muy bien. 17,42. Perdón, yo me equivoqué yo. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. A ver. 16, aquí tengo. 17,43. Bueno, 42, esto debe estar redondeado ahí. 17,42. Lo dejamos así. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro error que yo haya cometido? Creo que es ese solamente. A ver, ahí hemos corregido, ¿no es verdad? 720 y ahí tendríamos entonces 16% ya 17,42. Bueno, creo que no hay mayores errores de parte mía. No hay muchos errores, no hay más errores de parte mía. Bueno, lo bueno es que cuando yo le pase ese ejercicio, los apuntes, ¿no es verdad? Con todo el marco teórico que tenemos ahí, ahí no está equivocado. Yo me he equivocado acá en 700, por poner 720, le pongo 700. Licen, A ver, sí. ¿podría mostrar, por favor, la fórmula de la acción preferente? Es que no la copié. Ya, muy bien. Ahí está. De la acción preferente me dice, ¿no? Sí, Licen. Acá está. KP, o sea, costo de la acción preferente, dice ahí, es igual a DP dividiendo preferente sobre el... Aquí le va a poner precio neto, por favor, en la parte inferior, ¿ya? Ahí dice NP. Es precio neto, está cambiado eso. Muchas gracias, Licen. Ya. Bien, ahí tenemos entonces los dos tipos de costos para el caso de las acciones comunes. Entonces ya ahora sabemos, ¿verdad?, por qué la acción común, por qué es un instrumento de renta variable, porque se esperan pagar dividendos, porque tienen un dividendo esperado, ¿no es verdad? Eso hace de que estos instrumentos sean instrumentos de renta variable. La última fuente de financiamiento de largo plazo que forman parte del capital de la empresa son las utilidades retenidas. Las utilidades retenidas le pertenecen al dueño de la empresa, ¿verdad? ¿Quiénes retienen utilidades? Cuando finaliza la gestión, se hace una reunión del directorio, vale decir, de los dueños de la empresa, y ahí se toman decisiones, ¿no es verdad? Ahí el departamento contable muestra los resultados que se han alcanzado, y en función a eso, ¿no es verdad?, en función a los niveles de utilidades que se tengan, los dueños de la empresa, vale decir, los accionistas comunes, van a tener la posibilidad de decir qué porcentaje de las utilidades se van a retener para capitalizar la empresa. Entonces, cuando se habla de las utilidades retenidas, estamos hablando que las decisiones las toman los dueños de la empresa y consecuentemente no le consultan a nadie para retener utilidades. Aquí no tiene nada que ver los inversionistas que aportan capital a la empresa por medio de deuda de largo plazo. No toman decisiones, ¿verdad? Ni siquiera los accionistas preferentes, si bien participan en la junta ordinaria, en las reuniones anuales, para ser informados sobre los estados financieros, si bien participan los accionistas preferentes, pero no deciden en este tema de qué porcentaje se van a retener de utilidades. En ese caso, la decisión es solamente de los dueños de la empresa. Consecuentemente, cuando se capitalizan las empresas por medio de estos
valores, no existen costos de explotación, porque no se cotizan, para retener utilidades no se cotizan en la bolsa de valores, no hay que hacer publicaciones de prensa, no hay que pedirle permiso a nadie. Los dueños de la empresa son los que deciden qué política de retención de utilidades se van a tener o qué porcentaje de utilidades se va a retener. Entonces no hay costos de emisión, no hay costos de nada, ¿no es verdad? Ni de publicación en medios de prensa. A lo máximo que van a existir acaso, ¿no? Acá en este caso es los cafecitos, los refrescos, los canapés que se sirvan ahí en la reunión de directorio. Pero eso no son significativos en el costo, ¿no es verdad? No hay para qué poner esos pequeños costos, inclusive aquellas cenas de fin de año, tampoco, ¿no es verdad? Eso se pone como gasto en el estado de resultado. Entonces no forman parte del costo, ¿no es verdad? Los gastos en los cuales se incurren en las reuniones del directorio. Es por eso como que en este caso las utilidades retenidas son y le pertenecen al dueño de la empresa, participa o forman parte del patrimonio neto o forman parte del capital social que tiene la empresa. Consecuentemente, tiene costos claros, pero el costo que tienen las utilidades retenidas va a ser siempre igual al costo de las acciones comunes existentes. Al primero, ¿no es verdad? Al 16%. Entonces, no hay necesidad de calcular, ¿no es verdad? Por eso en el enunciado tampoco está no tenemos la información de las utilidades retenidas, ¿verdad? Entonces, si hay utilidades retenidas, normalmente esas utilidades retenidas cuando se devuelvan o cuando se capitalicen como acción común, ¿no es verdad?, le corresponderán a cada accionista capitalizar el número de acciones en función a la participación que tienen en la empresa, ¿no es verdad? Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan ustedes cuando hace unos 2 o 3 años atrás un empresario boliviano, Samuel Doria Merina, vendió sus acciones de Fancesa, se llama, Cobose, Fancesa, se llama la cementera de Chuquisaca, ¿verdad? Las ha vendido hace 2 o 3 años atrás a unos inversionistas, creo que mexicanos. Él tenía una participación ahí en Fancesa mayor al 50% de participación. Tenía la mayoría y consecuentemente él tomaba las decisiones mayores, ¿verdad? Entonces, ahí en esas empresas, ¿no es verdad?, hay diferentes accionistas. Algunos tienen la mayor participación y unos menos participación. Consecuentemente, cuando se retienen utilidades y estas utilidades necesitan ser capitalizadas o formar parte de las acciones comunes, se van a repartir en función, ¿no es verdad?, a la participación porcentual que tenga cada accionista, ¿no es verdad?, en el total del capital por acciones. Lo que es bueno saber es de que cuando se habla de Fancesa, que ha sido una empresa tradicionalmente rentable, ¿no es verdad?, muy rentable porque prácticamente era un monopolio en Bolivia, ¿no es verdad?, el cemento Fancesa. Ya en los últimos años tenemos aquí en el oriente el cemento Camba, el cemento Guarne, y bueno, creo que en La Paz, creo que el gobierno estaba construyendo también una fábrica de cemento, ¿no es verdad?, pero con fondos del Estado. Bueno, esa empresa fue tradicionalmente bastante rentable, ¿no es verdad? ¿Y por qué era rentable? También, como era monopolio, ¿no es verdad?, había participación del capital público ahí en Fancesa, y hasta ahora tienen, ¿no es verdad?, quienes también son accionistas comunes de Fancesa en Sucre. La universidad pública, la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chuquisaca, tiene acciones comunes en Fancesa. O sea, no solamente ellos reciben dinero del Estado Nacional mediante soporte ordinario o participación, sino también reciben dividendos de la cementera, que era en su tiempo más grande en Bolivia, ¿no es verdad?, Fancesa. Pero también
la gobernación de Chuquisaca también tiene participación, no sé el número, pero tiene acciones en esa empresa. Entonces, de alguna manera, esa empresa debe ser menor la participación, lógicamente, de la universidad y de la gobernación. Debe haber otros inversionistas, ¿verdad?, que tienen mayores participaciones. Pero bueno, en este caso sí, ahí tenemos un buen ejemplo donde hay capital mixto, ¿verdad? Capital privado y capital también de las entidades públicas, ¿verdad? Que eso es lo que se tenía antes aquí en la PIL andina, ahora se llama PIL andina, pero antes estaba constituida por acciones también, pero la mayor participación la tenía lo que es ahora la gobernación, ¿verdad? Creo que 98% de participación de acciones, y el 2% eran de los productores lecheros del norte, especialmente del norte del departamento. Entonces, cuando se tienen la participación, cuando se tiene el capital, utilidades retenidas, tenemos que tomar el costo exactamente el costo que tienen las acciones comunes vigentes en circulación, ¿verdad? Que en este caso nos ha dado 16%. Bueno, a partir de acá, tenemos, hay 2 minutos, 3 minutos para seguir. A partir de acá ya nosotros estamos en condiciones de calcular nuestro costo promedio ponderado de capital, pero lo vamos a dejar acá para que podamos interpretar bien este ejercicio que estamos haciendo. Vamos a dejar acá la clase, y la próxima clase continuamos ya hablando del costo promedio ponderado de capital y las repercusiones que tienen en las decisiones, especialmente que se tienen en función a la participación porcentual que tiene cada una de las fuentes de financiamiento. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, vamos a dejar acá la clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ya? Hice una pregunta, es que tengo amigas que quieren adicionar con usted, no sé si va a haber nivelación o ya no. A ver, yo no sé si es correcto para ustedes que han estado participando de clases desde el inicio, ¿no es verdad? Yo no sé si es correcto que cuando estamos ya con más del 70% quieran venir. La gran pregunta debiera ser ¿por qué no han venido a clases si es que querían adicionar? Aquí tenemos algunos estudiantes que ya se han adicionado recién, pero han venido participando en las clases, ¿verdad? Han venido participando en las clases. Por suerte y como salvedad, tenemos el material, ¿ya? En el caso de ustedes, varios de ustedes han compartido grabaciones de las clases, pero lo más importante es que tenemos el resumen que yo les he enviado de la primera unidad. Está absolutamente todo eso de ahí, ¿ya? No vamos a programar, o sea, hacer o que yo tenga que dedicar algunas clases de nuestra hora para nivelar por 1 o por 2 estudiantes, creo que no vale la pena. Pero además no sé si hay cupo, no sé si van a adicionar. ¿Ya? Yo creo que la preparación o la nivelación deben hacerlo por su cuenta. No es correcto que ustedes hayan asistido desde el inicio y gente que quiera venir los últimos 20 días y que tengamos que acelerar y perjudicar al 60 o 70% que ha estado asistiendo con normalidad, ¿ya? Porque la asistencia está alrededor del 60 y 70%, ¿ya? Entonces, ahí, si necesitan material, está pues aquí en el grupo, y si alguien necesita, si no estaba en el grupo, podemos compartir realmente, por lo menos el resumen, porque mandarles todos los ejercicios que individualmente se los he mandado tal vez sea un poco más difícil, pero creo que en el resumen de la primera unidad, ahí está inclusive los ejercicios que hemos realizado en la clase con ustedes, ¿ya? Entonces es difícil, nos falta poco tiempo para terminar el programa, ¿ya? 15, 20 días, es difícil vencer un semestre en 20 días, no es correcto, ¿ya? No, yo por lo menos no estoy de acuerdo en esa manera o esa forma que se ha aprobado en el Consejo Facultativo. ¿Le vamos a proporcionar el material? Bueno, eso es otra cosa, pero que tienen que prepararse por su cuenta, con el apoyo de todo el material que yo le pueda enviar. ¿Está bien?
Ya. Gracias, Lisa. Muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a dejar entonces la clase y nos vemos el día viernes. ¿Alguna consulta más? Creo que no, ¿no? A ver, aquí me están diciendo, dividió 150 entre 6.000. Claro, sí, para sacar la flotación. Se dividió 150 entre 6.000, porque la flotación debe ser expresada en forma porcentual para nuestra fórmula. ¿De dónde salió 0,025? Claro, de ahí, pues no es verdad. Sí, 0,025 salió de la división de 150 dividido 6.000. Creo que está correcto, ¿no es verdad? Está correcto. Estamos ahí chateando. Muy bien. Bueno, dejamos acá entonces la clase jóvenes y nos vemos el día viernes. Chao. Hasta luego, Lisa. Que les vaya bien, no salgan. Hasta luego, Lisa. Bien. No salgan de su casa, por favor. Bien, chao.